Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual como siempre, a través del 98.7 FM Diamante, 92.5 FM Cielo de Punta del Este, para todo el planeta a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. Y como siempre les pido que se suscriban a nuestro canal YouTube y si nos están viendo por el canal, marquen con el dedito para arriba me gusta a la transmisión. Y tal cual les comenté más temprano, hoy tenemos la alegría, el que nos genera entusiasmo y mucha ilusión de recibir al doctor en historia, al profesor, al docente, al escritor, al investigador, Aldo Marchesi, a propósito, en este contexto que a todos nos convoca, y buenamente lo digo, nos obliga a reflexionar acerca de qué significa, por qué ocurrió, qué nos dice y qué tiene aún para decirnos la dictadura iniciada en 1973, un libro que recuerdo que 20 años atrás, cuando fue editado, a mí me generó mucho, subrayado interés. El Uruguay inventado, reflexiones sobre el imaginario de la dictadura. Aldo, buen día, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Cuando, ahora que estamos obligados, buenamente obligados por el efeméride, ¿no? Medio siglo, de reflexionar sobre la dictadura y por lo tanto reflexionar sobre el pasado. Vos cuando reflexionás acerca del libro que escribiste en el arranque del siglo, Sí, ¿no? exactamente. Y que por lo tanto ya tiene casi 20, sí. la mitad de este periodo largo de medio siglo, eh, más allá de que está todo en vigencia, porque estudiabas un periodo que ya había terminado, Sí. pero me imagino que te debe despertar la relectura del trabajo, incluso con algunos aportes nuevos. Bueno, ¿qué reflexiones se te ocurre a propósito de eso que vos hiciste y las reflexiones que vos haces acerca de ese que hizo eso? Sí, no, yo realmente es un libro que agradezco la reedición por Estuario, pero cuando propusimos la idea de la reedición, también me puse a ver, bueno, qué pasa con este libro, me lo puse a leer de nuevo, dice algo nuevo, tiene cierta originalidad, tiene cierta vigencia. En realidad creo que sí, Claro. sin ser modesto de más, pero porque, y ahí me puse a recordar también cuando lo estaba escribiendo, creo que todavía tenemos un agujero grande en la reflexión social acerca de lo que fue la dictadura como proyecto disciplinador, como proyecto de reorganización social, cultural, y un poco cuáles fueron los discursos de los dictadores. Digamos, la sociedad ha llegado, no sé si a un consenso, pero a un reconocimiento de que efectivamente la dictadura fue un periodo terrible en términos de violencia estatal, de represión. Ujú. Muy poca gente hoy discute la idea de que existieron los desaparecidos. Alguna gente todavía se niega a reconocer que miles de personas vivieron bajo torturas sufrieron torturas sistemáticas. O en todo caso encuentran el atajo argumental. Hay cambios Bueno, fruto de la semánticos, ahí va, guerra. hay cambios semánticos. Pero se niegan a usar la palabra tortura, usan excesos, aunque no tiene nada que ver con el exceso, el hecho de tener una persona 2 semanas bajo un régimen sistemático de picana, submarino, etcétera. Pero bueno, todavía existen ese tipo de cosas, pero digamos que socialmente es algo que hay como cierto reconocimiento de que eso es verdad, de que eso ocurrió, pero todavía nos cuesta mucho pensar ese periodo que va entre el 73 y el 85 en términos de los cambios en los comportamientos, la conducta, la cultura de esta sociedad y cómo también incluso las políticas de comunicación de la dictadura lograron cierta adhesión popular, ¿no? Ajá. Cómo la dictadura también fue un proyecto para convencer, yo uso esta palabra porque me parece que es muy gráfica, para convencer las almas, para convencer los espíritus de la gente. Y en ese sentido, este libro que trabaja sobre la propaganda de la dictadura, trabaja sobre la DINAP, que fue una agencia de comunicación, da cuenta un poco de eso. Es una primera indagación en estos temas, que creo que todavía siguen habiendo muchas preguntas sobre el asunto. Y que también cuenta algo que recuerdo cuando estos días, en el marco de las presentaciones, empecé a recordar lo que fue, por ejemplo, encontrar esas imágenes en Cinemateca. Básicamente el libro se sostiene, gran parte del archivo que trabaja es los cortos, unos informativos para cine que se daban antes de las películas que llamaban Uruguay Hoy. Y recuerdo que las primeras veces que fui al archivo de Cinemateca,
estoy hablando de fines del siglo pasado, para consultar estos films, aparte de que Cinemateca tenía problemas para, digamos, implicaba, era una molestia que yo llegara, porque tenían que, vi 80 cortos, o sea, realmente tenían que trabajar para mí en un sentido. Pero más allá de eso, había cierta resistencia a reconocer un valor histórico a esas fuentes, ¿no? En el sentido de que eran cosas que la gente más, había sido tan dura esa experiencia que realmente más vale no verlas, más vale no ver estos desfiles cívico-militares, estas imágenes que dan cuenta de gente en la calle, que dan cuenta de todo un proyecto autoritario que en alguna manera se fue concretando. Y había como una dificultad de qué hacer con esas imágenes, ¿no? Creo que... También pienso, a modo de hipótesis, que de pronto habría cierta dificultad para transitar por eso, porque por esa fuente, digamos, de conocimiento, de datos, porque podría implicar esa cosa que cada tanto surge y que me parece que está bueno, y mucho más ustedes, los historiadores que están obligados a hacerlo, podría implicar llegar a la conclusión que una proporción, y no necesariamente pequeña, de pronto no lo vivía como una mala noticia. O algo incluso un poquito más complejo, y es que participar en un momento de alguna actividad más o menos colectiva y pasarla bien, Ujú. no necesariamente implicaba una adhesión, porque la vida es más compleja, ¿verdad? Exactamente, En la construcción cotidiana. exactamente. Y eso Sí, nos pasó, quizá nosotros lo repasamos antes del comienzo, que vivimos ese tránsito como chiquilines, como gurises, de pronto encontramos síntesis, usando la memoria emotiva, como menos tortuosas en esa exactamente. dirección, ¿verdad? Yo recuerdo salir del liceo y ver un desfile y decir, ¡oh, mirá, un desfile! Y veía y pasaba y había solcito y hablaba con la muchacha compañera del liceo que a lo mejor lograba que me diera bola, ¿no? Claro, claro, ¿Entendés? Y pasaban los cosas y aplaudía, ¿no? claro. ¿Entendés? ¿No? Sí, sí, Esa cosa. perfectamente. Digamos, creo que tiene que ver con dos grandes asuntos, que en la sociedad uruguaya todavía son difíciles de hablar. Uno claramente difícil de hablar. Primero, muchas veces se habla del plebiscito del 80 y se habla de que fue una derrota contra la dictadura, pero se habla de, muchas veces nos olvidamos ese 40 y pico que votó por el sí, Sí, yo ¿no? tengo ahí Eh, un lindo eje de y, discusión. y ese 40 y pico por ciento que votó por el sí también da cuenta de adhesiones, simpatías, cercanías con el régimen que tienen muchas dimensiones, que Muchas me dimensiones. parece absurdo moralizarlo en términos, si pensamos en sectores sociales amplios, tal vez si pensamos en figuras concretas es otra discusión, ¿no? Perfecto. Pero si pensamos en sectores sociales amplios, efectivamente hay gente que no tenía mucha idea de lo que pasaba, había comprado el discurso del estigma del comunismo, del orden, había comprado el discurso del orden, digamos, hay socialmente sectores que sintieron cierta adhesión o simpatía, y creo que eso es necesario, sigue siendo necesario hablarlo, no solo por estos sectores populares que se acercaron, sino también por el lugar que tuvieron los medios de comunicación. Se ha avanzado mucho en el lugar de los civiles que tuvieron encargos políticos en la dictadura, pero todavía falta pensar el sistema de empresarios, los medios de comunicación y otras instancias de la sociedad civil organizada que apoyaron la dictadura. Entonces, acá hay todo un tema que es que en todos los países que han habido regímenes autoritarios se estudia lo que se llama el consenso autoritario, cómo los dictadores logran cierta forma de consenso. Y bueno, y ese es un tema porque en algún sentido son legados autoritarios que hasta hoy quedan y se reformulan y vuelven a estar en otras maneras, a veces vinculados a la discusión política, a veces vinculados a la discusión penal, social, la demanda que por torturas para los presos, digamos, esas cosas que uno Claro, escucha en la calle, claro. muchas veces. Entonces, esto es un asunto que tiene que ver con esos apoyos que tuvo la dictadura. Y otro asunto es esto de que vos decías, que es la socialización. La dictadura en un momento donde proscribe y prohíbe todo un conjunto de actividades de socialización cultural, propone otras actividades de socialización. Claramente el deporte,
y toda esta cuestión de desfiles, despliegues patrióticos de todo tipo, fiestas vinculadas a hitos patrios. Entonces, todo eso desarrolla forma de socialización en la cual se socializaron varios, los jóvenes, por ejemplo, de ese momento histórico. Claro. Y en algunas zonas eso fue mucho más importante que en otras. ¿En qué zonas, por Y ejemplo? en varias zonas del interior del país hay una política específica de desarrollar festivales folclóricos asociados a la presencia del gobierno en esos festivales. Tal vez el ejemplo más claro es la Semana de la Valleja. Ujú. La Semana de la Valleja, que se conmemora la batalla de Sarandí, es una semana donde hay, por un lado, una suerte, está la Noche de los Fogones, donde, digamos, hay como una suerte de recreación de la cultura gaucha, donde al final, a las 12 se hace una suerte de vigilia, y a las 12 de la noche está una estatua ecuestre de Artigas y se ilumina y hay Bueno, fuegos creada artificiales. además la estatua en ese Exactamente. contexto, ¿no? Eh, Enorme, Sí, en fin. según ellos la más grande del mundo, la estatua ecuestre más grande del mundo. Y, eh, y en ese evento en general, digamos, participan los presidentes en un contexto de socialización, donde la gente toma vino, canta. Recuerdo en un año que Aparicio Méndez está y es muy honesto, dice, acá está la parte del pueblo que nos quiere. Entonces, digamos, hay como una conexión entre socialización cultural y socialización política, y y al otro día se inauguran obras en la ciudad. Digamos. Ese tipo de esquema que se expresa en la Semana de la Valleja se expresa en varios lugares en el interior del país, y buscan ese tipo de adhesiones también, que claro, a la hora de pensar eso en un régimen democrático y a la luz de todo lo que se fue sabiendo luego, es mucho más difícil para las personas que lo vieron y se enteraron de lo que pasó en otro sentido, es Claro, mucho más difícil de claro. pensar estos asuntos, ¿no? En la visión de la DINAR, el interior es el reducto de las tradiciones. Allí se conserva la historia del país, las costumbres que se deben mantener y el folclore que debe continuar. En Uruguay hoy, perdón, alguna cosa si no dejamos a nadie afuera, aunque sea para vos llover sobre mojado. DINAR Es era Dirección la dirección Nacional, justamente que dice Dirección Nacional de Relaciones Públicas, se creó en el 75 durante el periodo de Bordaberry. Inicialmente fue como una secretaría de la presidencia, pero luego empezó a tener cada vez un mayor desarrollo en términos de política de comunicación claro. y conexiones con empresas de publicidad nacionales y extranjeras. Y también tenía como los militares estaban muy preocupados ya de principios de los 70 por lo que ellos llamaban la psicopolítica, o sea, esto de cómo incidir en las mentes de las personas. Y eso también, digamos, es el marco en el cual se piensan todos estos proyectos. Ahora me gustaría que hablásemos un poco más de la DINAR en particular y de la comunicación, bueno, en fin, la esencia un poco del libro, pero señalas, en Uruguay hoy, a propósito, Uruguay hoy Se llama el noticiero. se cubren diversos eventos folclóricos. Un paradigma de este tipo de actividades son los festejos de la Semana de la Valleja, lo que vos señalabas, y además citás Uruguay hoy, el número 12. Esta semana integró aspectos ya mencionados con otros vinculados a particulares concepciones tradicionalistas del régimen. En 1971 se realizaba la llamada Semana de la Valleja, en la que se conmemoraba la victoria de las tropas orientales lideradas por la Valleja en la batalla de Sarandí, sable en mano, ¿no? Carabina a la espalda y sable en mano. A partir de 1975, seguramente en el contexto del año de la orientalidad, vos en el 75 eras gurisito muy No, era chiquito, ¿no? chico, sí, sí. Sabés que en la escuela sí, sabés, Sí, pero no tengo el recuerdo. sequicentenario Sí, de se los... ¿no? escribía. Yo estaba en realidad estaba todavía en preescolares, digamos. Claro, claro. Ah, Eh, había que poner año de la orientalidad Italia. Sí, sí. todos los días, ¿verdad? Y ahí aprendí la palabra, soy un experto en escribir sequicentenario. Escribilo, vas a ver que te Es gano. muy difícil, es muy difícil. Esta celebración adquirió una relevancia particular. En torno a la idea del coronel Pascual Cirilo, de la División del Ejército número 4, se crea la Noche de los Fogones, ¿verdad? Exacto. Que de alguna manera es una actividad como que vino para quedarse, que No, es otra cosa que además, sí, hay varios festivales folclóricos del interior que tienen como punto de partida la década de los 70.
y que tienen un apoyo importante y que después se reformulan en el contexto democrático. Sí, naturalmente. Sí. No es que sigan teniendo Bueno, esta como dimensión. corresponde a las peripecias de las sociedades y de las Exactamente. personas humanas, ¿no? Exactamente. Es decir, van componiendo, van resignificando. Van ¿no cambiando cierto? los que cantan en esos lugares. También, claramente claro. es uno de los temas, ¿no? Sí. Porque también hubo un intento fracasado por parte de la INAR de promover un folclore afín al régimen. Sí, porque ahí va, esa es una, claro, como no le salió el partido del régimen, ¿no? Y muchas otras en esa dirección. Acá hay algo que históricamente como que se ha, se ha instalado y aceptado, o relativamente aceptado, tiene que ver con que, bueno, viene el corte institucional con toda la polémica que hay alrededor acerca de cuáles fueron las verdaderas razones, quiénes fueron los verdaderos protagonistas, en dónde están las cuotas diversas de responsabilidad, ¿no? Sí. Lo acabamos de ver estos días, que sigue habiendo discusión. Yo qué sé, tu colega Gerardo Caetano señala que en alguna medida eso es hijo de bueno, muchos de ustedes, ¿no? La historia nunca se acaba, entonces es natural que sobre la misma cosa se haya lectura, así que tampoco habría que enojarse tanto, ¿no? Pero a mí lo que me parece interesante es que en alguna medida siempre ofició como funcional a cierto relato de la dictadura la idea de que uso deliberadamente este término porque ayuda a entenderlo, los milicos, luego de desarrollar su condición autoritaria y represiva, castrense, que le sale natural y profesionalmente, después eran como medios torpes o medios rústicos para poder desarrollar otras cosas, entre otras la comunicación, ¿verdad? Sí. Tengo idea como que eso era como bastante funcional. Incluso me acuerdo que en una época, los muchachos de aquella época, establecíamos como, y yo qué sé, en Chile la base social que tiene la dictadura es, y todavía sigue siendo relativamente importante. Pero te decían, bueno, mal o bien con el liberalismo que ellos no, generaron cierto éxito y, sin embargo, estos que fueron más troncos nunca pudieron. La idea que eran un poco troncos, es decir, crueles, sanguinarios, pero rústicos y torpes. Yo creo que sí. ¿Me la seguís que de alguna manera fue ese como el relato predominante? Sí, creo que hay muchas cuestiones que tienen que ver con el discurso que se va construyendo en la resistencia antidictatorial, que uno lo entiende en ese contexto, pero a esta altura de la historia y viendo todo lo que pasó, pensar que los militares son torpes y toscos, tal vez sean toscos estéticamente, pero fueron bastante inteligentes en ese proceso, incluso en el proceso de salida de la dictadura, en el proceso de preservación de la autonomía militar en democracia. La institución militar tiene un poder enorme en Uruguay, claramente tuvo un poder enorme en la dictadura, y lograron establecer alianzas con muchos actores civiles, lograron, digamos, son casi 15 años, digamos, son 13 años. Sí, mucho tiempo. Mucho ¿no? tiempo, es mucho tiempo. Incluso el proceso que por ejemplo, todo el debate sobre los inicios de los 70, me parece que todavía están bastante invisibilizados los militares como actor, porque sabemos poco, o sea, sabemos algunas internas sobre las logias, sobre los tenientes de Artigas, pero claramente los militares tuvieron una visión política a principios de los 70 que la supieron y supieron capitalizar la habilitación que le dio el poder civil cuando les permitió luchar contra la guerrilla. Y después es simplemente un proceso donde los que siempre ganan son los militares. Si uno ve del 71 al 76, uno lo que va viendo es ganancia militar paso a paso y gestos donde los militares confunden a la sociedad o a los posibles opositores. Nunca se piensa febrero de ese lugar, pero febrero es claramente eso. Son los militares emitiendo señales que puedan ser leídas y generando confusión en el plantel civil. Uno ve todo el 72 y en el 72 hay un plan político claro. O sea,
primero derrotan la subversión y después se meten con la clase política. Y ponen preso a un político que estaba claramente asociado a todo el discurso de la corrupción, como era Jorge Valle. Claro, claro. Entonces, hay como una preocupación primero una preocupación por la opinión pública, segundo una forma bastante hábil de hacer política, y donde el tema de la información y los usos de esa información es un tema que es constante. Eh, y bueno, y después en dictadura, eh, por ejemplo, el caso de esta agencia, uno ve en términos más específicos sobre lo que tiene que ver la comunicación, uno dice, sí, los militares tienen esa visión de la comunicación muy estrecha, muy dicotómica. O sea, hay cuestiones de la INARP que eran extremadamente maniqueístas. Pero por otro lado, en estos informativos Uruguay hoy son informativos hechos en un lenguaje publicitario, Claro, moderno, claro. donde Y por ende, incorporan atractivo, ¿verdad? atractivo y donde hay estéticas que hasta Para la hoy, época, recordemos, porque si sí, ahora claro, ponemos un ahí play va, claro. y no suena, pero también te suena viejo Sí, el de Alfajores. exactamente. Incluso uno ve, porque hicieron inicialmente un primer informativo llamado Panorama, que ese sí tenía un tono más marcial, más militar, y después lo cambian a este, que efectivamente es un tono mucho más publicitario, moderno, acorde con la lógica del mercado. Incluso hay como todo un imaginario de ese tiempo histórico que está hecho en dictadura y que la dictadura tiene un lugar, por ejemplo, y que no tiene que ver con lo militar, yo qué sé, en términos de imágenes, ¿no? Toda la construcción de Punta del Este como balneario de Claro, paz, claro. los militares lo plantean que en estos informativos lo explicitan, dicen, gracias a que en este país hay seguridad, Punta del Este puede ser lo que es. Y cuando muestran Punta del Este, muestran un Punta del Este que tiene mucho que ver con estas visiones más comercializadas del turismo, donde hay casino, luces, colas, playa, ¿no? Colástero, Sí, trasero. exactamente. La No, típica pero, imagen. ¿cómo No, hacen los no, hijos no, de no, la no, gente no, para esperando en nada, la no, no, calle? no, 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 no. La Claro, típica bueno, imagen pero eso que señalás, digamos, lo que de alguna manera, desde una mirada eh, más conservadora, con fuerte impronta nacionalista, por definición temerosa o desconfiada de lo extranjero, Ujú, sí, típico, sí, ¿verdad? De sí, aquellos, el marxismo internacional sí, sí, penetrando mentes a instituciones, en sí, fin, sí, todo sí, eso. sí, Bueno, eso que Cabildo 2x3 sí, sí, ahora, sí, sí. que Y lo que hice, reformula lo extranjero con las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos bueno, Humanos. claro, claro, Sí, que vienen a nosotros a sí, decirnos que tenemos que vienen a decirnos que hacer desaparecer gente está mal. sí, ¿A quién se le ocurre los decirnos, derechos no? humanos son una cuestión extranjera. Pero lo muy interesante que habla de la estrategia, que me parece que la investigación escrita en tu libro lo deja en evidencia, sin embargo, a la hora de posicionar Punta del Este, que incluye muchas de esas cosas potencialmente negativas, Sí, el juego, quizá el consumo abusivo de ciertas sustancias, las mujeres demasiado desvestidas, ¿no? sí, no les importa. Ahí no tenemos No, problema, porque claramente. habla de un mundo exitoso, atractivo, seductor para los Sí, otros, ¿verdad? sí, sí, Ahí me parece que queda, vos lo dejás muy claro, a mí me pareció muy fascinante eso, esa capacidad de adaptación y flexibilidad de sí, acuerdo al objetivo que busquen, ¿no? sí. En definitiva, capacidad política. Sí, 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 por eso. Y capacidad de articular con otros actores, siempre que haya un objetivo claro. Esto tiene que ver con unas preguntas más generales sobre cuál fue el proyecto de la dictadura y, digamos, si esta entrada pensando en la comunicación y en la cultura es una entrada interesante para pensar. Porque muchas veces se dice, bueno, en realidad la dictadura no tenía un proyecto claro, no tenía un proyecto coherente, ya que, por ejemplo, dentro del plantel gubernamental había sectores más nacionalistas en lo económico, como son los militares, muchos militares, no todos, pero muchos, y tenía sectores más con ideas más de corte neoliberal, fundamentalmente un plantel tecnocrático, económico, vinculado a búsqueda, y entonces incluso llegaron a tener conflictos importantes donde algunos, En la interna, sí, claro, llegó claro. a estar preso por Ramón Díaz, llegó a estar preso unos días, digamos, no, no. Pero más allá de eso, hay una cuestión más general que aúna
a actores muy diversos, que es la posibilidad de pensar nuevas formas de crecimiento capitalista, de modernización capitalista, eliminando aquellos actores que son críticos a ese orden y que son críticos a esos ajustes. Está bien, pero Y entonces, y eso es un proyecto en sí, digamos. claro, El proyecto es disciplinar al conjunto de la sociedad en relación a la protesta, a la crítica social. podríamos decir que si bien imaginar que la dictadura y los perpetradores de la acción del rompimiento de las instituciones y la continuidad del gobierno fue absolutamente monolítica, bueno, eso es falso. Claro. Te diría que sería falso de cualquier perspectiva humana. Exacto. Y es que, ¿No? es que en todo proceso sea autoritario o Claro, democrático hay colisiones, en claro. algún sentido. Pero, aún así, bueno, y hablando de las distintas miradas, por recién señalaba, bueno, Beck Villegas es el Claro. ministro de Economía de la dictadura, que se suma en el 74 y que era un hombre de esta nueva mirada que el vallismo y la 15 liberal Cambio neoliberal, sí. estaban ejerciendo acerca de que, che, ya no da más con el Estado, ya Claro. tenemos que, en fin, todos asuntos que bueno, siempre en su justo medio. Otra vez te pido, estimado Aldo, que me ayudes, porque muchos de esos paradigmas económicos acerca de cosas vinculadas al Uruguay abierto al mundo, a la macroeconomía, a que la inflación es algo malo, qué sé yo, por decir estas tres pavadas, podría decir 30 más, fueron bandera defendida, aplicada y profundizada el gobierno de la izquierda del Uruguay, Claro. paradójicamente, Sí. muchos años después. ¿Verdad? Sí. La macroeconomía hay que cuidarla, la inflación es mala, el Uruguay abierto al mundo. Es decir, ¿verdad? Sí. Porque ahí también tenemos el riesgo de cometer exceso anacrónico en el juicio, ¿verdad? Es que, no sé, lo que acaba de decir abre muchas cosas. En realidad, porque, a ver, no me... Si la estás pasando mal, No, decime. pues bueno, hay como dos niveles. Hay como dos niveles. Uno, el proyecto de la dictadura es disciplinar la sociedad, pero a la vez incorporando la modernidad capitalista bajo ciertos controles. Eso es lo que quiero decir. Bien, bien. Donde todo es posible, muchas cosas son posibles de integrar, pero lo que no puede haber son ideas disruptivas del orden, lo que no pueden haber es movimientos críticos al orden. Y eso aúna a gente que piensa bastante diferente, ¿no? Simplemente, ahora después tomo lo último que dijiste, que es mucho más complejo. Volviendo a los cortos de cine, a mí uno que yo no lo trabajé aquí, pero me resultaba muy llamativo, en el 81, creo yo, es la primera vez que llega un grupo de rock a Uruguay. Van Halen. Van Halen, exactamente. Cilindro municipal. Exactamente. Y es un evento. Y bueno, la dictadura viene con una prédica acerca de que la juventud de los 60 está totalmente perdida Claro. y de que hay que formar nuevos jóvenes formados en nuevos valores, donde la educación física, los valores patrióticos son centrales, y esto en los informativos aparece permanentemente, pero un día aparece la nota sobre el concierto de Van Halen, ¿no? Y, y la nota sobre el concierto de Van Halen es muy rara, porque por un lado explota el hecho de que viene una banda de rock internacional al Uruguay, que bueno, Uruguay está en el mundo, porque viene la banda de rock, y que a la vez los jóvenes sanamente, como tratan de plantear que bueno, que es posible disfrutar del rock, pero de acuerdo a los criterios de la nueva, de una juventud que es una juventud sana, patriótica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre está esta tensión en tratar digamos, claramente rock, Eddie Van Halen, digamos, las historias de los Van Halen, de drogas, de exceso, y todos son notorias, pero bueno, en esta narrativa lo que se busca es conciliar estas formas sociales conservadoras, organicistas de la sociedad, pero tratar de ver cómo de alguna forma se conectan con la modernidad capitalista, porque esto es claro, Van Halen es porque de Estados Unidos, si fuera de otro lado no venía, ¿no? Entonces, siempre hay una tensión, pero es una tensión donde me parece que el eje fundamental tiene que ver con eliminar al que piensa diferente, eliminar al que se llama comunista subversivo, y ya sabemos que para la dictadura eso puede decir muchas cosas. Es muy amplio, ¿no? Exacto. Desde Wilson hasta los Tupamaros, digamos, pasando por
gran parte de los escritores No, académicos. y con especial énfasis en el Partido Comunista, Y ¿no? también digo, no lo mencioné porque sería lo más evidente, que son No, los no, no, comunistas, no, pero ¿sabes por claro, qué me sentí obligado a mencionarlo? Porque, y claro, atravesado por los ejes y discursos de aquella época, incluso vos que mencionabas el 72 recién, que es una cosa que de verdad todavía a mí se me sigue apareciendo como un cono negro de- ya sé que le puedo encontrar explicaciones, pero de convivencia difícil todavía de aceptar y tiene que ver que, bueno, yo puedo llegar a entender que si hay un grupo que decide agarrar armas y además roba mata. y mata y secuestra, se apodera, a Mm, pesar de que por definición el Estado tiene que reaccionar desde otro lugar siempre, pero se apodera una locura desenfrenada, eh, inadmisible, pero en una lógica podría llegar a encontrarse él. Bueno, pero ¿qué querés, no? sí, sí, ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la que yo no he logrado nunca discernir si el objetivo fuera ese, ¿se sí, entiende? sí, Obviamente el objetivo no era ese, sí, sí, era vos y los bolches que además se claro, peleaban con los tupas, porque justamente los tupas decían, ustedes no son revolucionarios, son eso, quién sabemos, sí, ¿no? Son reformistas, no sé cuánto. Y es verdad que seguramente tenían algún arma, grande, chica, no sé, pero también es cierto que nunca tiraron un exacto. tiro, Sí, ¿verdad? Y en el 72 pelan a 8 sí. ahí, y rácate, y los matan, y no es que, y no hubo enfrentamiento, y no hubo yuca, y no hubo chaca, y ahí, Y tampoco el Estado pide y disculpas o todo se el hace mundo cargo. siguió. De hecho, no hay ni procesos judiciales. ¿Verdad? Y es decir, no, no se sabe en democracia, no se sabe los tipos que dispararon, para Sí. como que, ¿verdad? Esas cosas, por eso me sentí obligado de No, mencionarlo, sí, 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 claramente. Sí, 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 sí. cómo las fumás, las morfás. Sí. eh, Lo que pasa es que eso también es claro que, no sé, es claro, esa narrativa no se sostiene históricamente, de que la justificación del autoritarismo estatal en democracia y el autoritarismo estatal en dictadura tiene que ver con el aparato Claro. armado de la Pero guerrilla. ¿no te parece Lo de los que se siga comunistas, insistiendo en eso, ¿no? y bueno, pero es como, es la justificación más recurrente que se ha reinterpretado, digo, lo plantearon, en realidad los militares no lo plantearon, en realidad los militares de dictadura no hablaban sobre los tupamaros, es interesante porque hablan de la subversión en un sentido amplio. Para Ah, ellos todos eran subversivos, y en los libros esos testimonio de una nación agredida claro. y las Fuerzas Armadas del Pueblo Entero, no solo hablan de todo. Y todo eso era antinacional y todo eso era susceptible de ser perseguido. Después en democracia creo que empezó con mucha más fuerza el foco sobre los tupamaros. Que si uno lo ve en términos históricos, ese es otro gran tema. Si uno en realidad el momento de actuación de los tupamaros es corto en ese proceso largo, digamos, es 68, 72. Ya Muy corto. a fines de 72 no Ya que, están, y en los 60 tampoco. bueno, De hecho, Sanguinetti en su libro La caída de la democracia dice que incorpora, claramente, no son solo los tomadores, también es el movimiento sindical. bueno, que ahí está, bueno. Y ahí muestra justamente que, Bueno, pero, pero después en la retórica claro, cotidiana desaparece eso. pero que ahí me parece que está lo rico. Sí. Ah, bueno, ahora nos estamos entendiendo. Ahí Eso es va. lo que realmente estábamos. Es evidente que claramente y eso los historiadores me parece no terminamos de plantearlo, o no terminamos de llegar a un consenso No te alejes tanto del de micrófono. cómo caracterizar a los 60, pero claramente lo que hay en los 60 no es un conjunto de loquitos que agarran Sí. las armas. Hay un conjunto diverso, extremadamente diverso y plural de actores sociales que tienen una visión crítica hacia dónde va el Uruguay. Y eso va generando un nivel de crítica social que interpela muchísimo a los sectores conservadores. Y esa Ujú. crítica va desde los tupamaros, los comunistas, políticos de los partidos tradicionales que terminan en el Frente Amplio, que eso es algo que debería ser revalorizado, en tanto que son figuras relevantes de los partidos tradicionales que terminan en el Sí, Frente no Amplio. eran los cuatro de Ahí copas, va, ¿no? exactamente. Germán Michelini, Enrique Erro, digamos, dos figuras que son importantes en el herrerismo y el vallismo.
incluso transformaciones que se van dando, por ejemplo, el proceso que va teniendo el wilsonismo, que llega al programa de Nuestro Compromiso con Usted, que efectivamente es un programa de centro-izquierda, mirado desde la perspectiva de ese momento histórico. Entonces, la transformación de los sectores jóvenes de la católicos que estaban en la Unión Cívica y después terminan creando el Partido Demócrata Cristiano y después hablan de revolución. Entonces, es un conjunto, toda la discusión sobre los jóvenes y la moral y los hábitos y los cambios en el marco de la revolución global, de los hippies y todo esto, que también de alguna forma va llegando a Uruguay, no con tanta intensidad, pero llega. Entonces, todas estas cuestiones son las que de alguna forma esa reacción autoritaria intenta contener y después intenta destruir, ¿no? Vos señalás a propósito bueno, te cito, la bandera nacional flameando sobre un limpio cielo es una imagen recurrente en estos informativos. Yo diría, de cualquiera de estas condición, ¿verdad? Las banderas en Sí, sí, general. sí, sí. La patria. Recuerdo ahora, hace bien poco tiempo, creo que fue el hijo de Bolsonaro, sí, a propósito del festejo del 1 de enero, cuando Lula asume como presidente, y bueno, los cientos no, decenas de miles de personas que había ahí, ¿no? Y que en un momento se desplegó una enorme bandera brasileña, pero este hombre estaba, desde su discurso, indignado y decía, ¿pero se dan cuenta que son patriotas? Claro, claro. No hay uno que lleve La bandera la bandera. Y se había desplegado una que cubría todo, ¿no? Pero o el apoderarse de la camiseta, esa Sí, cosa sí, 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 que los bolsonaristas que los bolsonaristas lograron. Una en un momento operación de era, marketing claro, sí, sí, perfecta. eran ellos. Claro, Si uno y usar la veía, camiseta, era imagínate bolsonarista. qué terrible, además de convivencia democrática. Si yo uso la camiseta de la selección de mi país, no puede La cubrir. patria soy yo, digamos. Vos representás una opción Sí. política, es terrible, ¿no? Terrible. Bueno, está. La bandera nacional flameando en un limpio cielo es una imagen recurrente en los informativos. Y en ese contexto hay la portada del libro Uruguay 1973-1981, Paz y Futuro de la DINART, editado en el 81, que muestra a dos gurises, dos niños escolares, moña azul, túnica blanca, obvio, dándose la mano, mirándose y sonrientes el uno al otro, y detrás de ellos, grande en esta, la Plaza de la Bandera, es decir, la Exacto. bandera Sí, en la Plaza de la Bandera, que fue una sí. construcción de aquellos años, ¿no? Y vos decís, si bien esta fiesta reitera algunos de los procedimientos repetidos en otras ya mencionadas, me interesa detenerme en algunos aspectos importantes para desentrañar los sentidos que la dictadura asigna a la bandera. El primero es el lugar donde se realizó el monumento, el solar de Tres Cruces, un espacio claramente identificado con la experiencia artiguista, ¿no? Ese tironeo que hemos hecho Total, Artigas, total. siempre. Bueno, y embromate, ¿por qué ¿por qué servís para tanto? Fue problema tuyo, ¿no? Y más particularmente con su propuesta federal. Nuevamente aquí aparecen las dificultades de la historia, que rápidamente serán resueltas con las palabras del locutor. Como es sabido, el proyecto de Artigas no planteaba una independencia total de la provincia oriental. Esta es una confusión que no solo tenían los militares Sí, hoy mucha día, gente. ¿verdad? Este proyecto utilizó diferentes banderas cuyos colores eran el rojo, azul, blanco. Los colores de la bandera nacional no guardaban relación con los del artiguismo. Este pequeño problema histórico de homenajear a alguien con un monumento que poco o nada tenía que ver con los proyectos se resuelve diciendo que esta imagen, antes de ser creada, ya fue presentida por Artigas y los sucesivos caudillos, ¿no? Esta cosa de meternos ya en la En mente, la ¿no? mente. No, es un concepto bastante típico del nacionalismo conservador, que es esa idea de que la nación no es la gente, la nación es algo que está, es un espíritu que existe y que es el pensamiento conservador el que la define en tanto tal, Sí, esto que vos hay decís. una línea religiosa también en eso, Sí, ¿no? bueno, es... Algo que existe más allá de las sí, personas, ¿no? sí, sí, los discursos nacionales de alguna forma sustituyeron a los discursos en Europa, digamos, entre los siglos XV y XIX, son formas de secularización del pensamiento, pero se cuelan cosas religiosas. Claro. Pero lo fundamental ahí es la negación de la historia, la idea de que la nación la construye, es una construcción histórica de la gente que arma la nación. Eh, eh, porque en realidad las naciones
son acuerdos entre personas que viven en un territorio y definen en determinados momentos las características de ese pacto nacional, ¿no? Y lo que este discurso plantea es la idea de que existe una nación previa a los seres humanos, a los actores, y que es una nación que Lo debe ser, fatal, ¿no? Es decir, respetada. Pero el gran problema con este tipo de planteos es que ellos definen las características de lo que es de esa esencia. Y si quedás por fuera de esa esencia, no son nacional. claro. Sí, o sea, esto es para todos, pero mirá que lo resuelven todos, Exactamente, ¿no? exactamente. Ellos son los que encuentran la esencia de esa nación. Y si, claro, si vos no te adaptás, bueno, No justamente son sos eso, nacionales, claro. una idea adaptado, entonces mereces distintas formas de destrato, Sí. porque Es que, digamos, en los 60 y 70 hay uno de los grandes debates en términos de izquierda y derecha es la nación. Todos defienden la nación, pero todos lo definen de formas diferentes. claro, bueno, sí. Y se da también en contexto de la Guerra Fría, ¿no? Efectivamente, digamos, la izquierda también tiene un discurso nacionalista y acusa a las derechas de que son sí, meros títeres del imperio que Sí, no es nacional. entreguista, ¿te Claro, acordás? El claro, Capital Financiero claro. Internacional, Entonces, todo. es que la nación es un concepto de mucha tensión en ese momento. Y los militares incluso utilizan conceptualizaciones que toman de los debates de los 60. Por momentos llegan bueno, primero establecen un nexo histórico, la idea de que el ejército fue fundado por Artigas, lo cual también es un problema histórico enorme, no hay. Aludiendo a la batalla de las Claro, piedras, sí, digamos. el ejército moderno no fue formado Claro, por claro. Artigas, pero establecen esa conexión y después plantean la idea de que ellos están desarrollando la liberación nacional. Este, la misma, así como Artigas liberó a- al país, que en realidad no liberó el país, bueno, pero liberó esta zona del mundo del Imperio Español, ellos están liberando a este país de la amenaza extranjera que es la Unión Soviética y sus Sí, el aliados. marxismo internacional, Exactamente, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, establecen esas conexiones donde, digamos, la idea, el gran problema de esas conexiones en un régimen autoritario que, pobrecito vos si no estás del lado de la nación. Y cómo, de todos modos, porque nada es lineal, y la prueba está que la dictadura, entre comillas, teniendo todo a favor, tuvo unas cuantas derrotas. Sí, Bueno, el propio proyecto en sí, alguna medida es sí. derrotado. Ya vamos a ver si en alguna cosa hicieron un gol. Ya me Sí. gustaría. Pero en todo caso, ¿desde qué lugar? Y volviendo a lo que recién señalabas, ¿no? Acerca de algunos hitos, determinada complacencia del público, apoyo o por lo menos clara, no clara actitud en contra de, que son Ujú. cosas Sí, distintas. sí, sí. La dictadura convoca a una reforma constitucional Sí. y convoca a que el público, los ciudadanos, después de mucho tiempo se manifiesten, ¿no? Yo todavía, aunque celebro que se introduzca como cambio, profe, yo todavía celebro y lo coloco como una goleada que la ciudadanía le dio a la dictadura, a pesar de ese 40 y pico, ¿no? Sí, claramente, claramente, Porque claramente. me parece que verlo sin el contexto es morfarnos parte de la historia y eso no podemos hacerlo. Sí. Pero también es verdad que hay que pensar lo otro. Pero yo diría, resulta que ya descubrimos que tan troncos ni rústicos no eran. Y además, si lo eran, no tenían problema en llamar al que sabía un poco, ¿no? Exacto. Entonces ya no lo hacemos tan marcial, llamamos a una agencia, loco, que muestra las cosas lindas. Bueno, Sí. pin, pin, pin. Y aún así, ¿verdad? Hubo dificultades para concretar un proyecto que me pregunto, ¿es solo porque en el grosereo, ¿no? ¿Es solo porque cae la tablita y la gente empieza a vivir desencadenadamente mal y ya los empresarios ya le sueltan la mano y se enojan, menos los bancarios, menos los banqueros, perdón, Sí. ¿no? Es decir, ¿por qué le erraron igual? ¿Por qué la gente los termina dejando tan solos? Es porque como hay otro discurso, siempre nacieron huérfanas de apoyo popular. ¿Qué posible hipótesis podríamos establecer en ese sentido? Siendo que trataron de desarrollar un imaginario Mm. y no podríamos decir que le erraron en todo. ¿Y por No. qué aún así, profe? Yo creo que en realidad esto hay que mirarlo también en un contexto regional, ¿no? Estos son proyectos que no solo existieron aquí, sino que existieron en
en todo el Cono Sur, eh, que respondieron efectivamente a un momento de mucha agitación social y que cumplieron su objetivo en el sentido que contuvieron esa agitación social, contuvieron esas agendas de crítica social, eh, pero en ningún caso en realidad lograron perdurar eh, en el tiempo. Creo que había un problema en la propia caracterización que ellos hacían de cuál era su lugar histórico. Hay algo que es medio paradójico, que es que la dictadura hablaba de que el régimen, el objetivo último del régimen era la defensa de la democracia. Claro. Y que en realidad se justificaban como una excepción, ya que la democracia había sido atacada y que ellos venían para justamente establecer un régimen de excepción, pero y generar condiciones para un nuevo tipo de democracia. De última, lo que ellos querían era un nuevo tipo de régimen cívico-militar, donde hubieran ciertas posibilidades de elecciones, pero que el elenco militar digitara y controlara ese proceso, ¿no? Ese era lo que estaba, cuando empiezan a pensar en posibilidades de Sí. cómo generar un nuevo orden político. El orden político, se imagina, es un orden político donde los militares van a tener un lugar central dentro del Poder Ejecutivo incluso, y donde van a haber elecciones entre algunos políticos que ellos consideran sanos, digamos. Eh, y eso no lo logran. Y creo que no lo logran, creo que efectivamente la crisis del 82 fue muy fuerte, y ya primero tenemos el plebiscito, que es una muestra de conciencia democrática, o sea, de que efectivamente había resistencia democrática, eso me parece que es clarísimo, Sí, claro. y que había sectores importantes de la sociedad que no estaban de acuerdo con ese proyecto autoritario. Y a eso se le suma la crisis del 82. Me parece que esos dos elementos ayudan a pensar por qué la dictadura termina saliendo. De todos modos, si uno ve... Seguramente Argentina y su salida también ayudó, No, volviendo a lo sí, sí, regional, sí, sí, ¿no? no, no, no. Alfonsín, ese viento nuevo. Toda la discusión global, incluso el propio Reagan, la idea de que ya no era necesario dictaduras para combatir ciertas preocupaciones que se venían dando en el contexto de la Guerra Fría también. Claro. Eh, Sí, Reagan con Gorbachev se las había arreglado de otro modo, ¿no? hay un cambio en los 80 y en relación a los 70. Y si uno ve, cuando salimos, retornamos a la democracia, efectivamente hay agendas que ya no se hablan en la política uruguaya, ¿no? Más allá de que tampoco hay eh, grupos que planteen la idea de la revolución social, Claro, pero por ejemplo, la tierra no se vuelve a hablar. claro. La La idea, reforma agraria. hay un concepto que cruza gran parte del siglo XX, que es la reforma agraria, y que incluso, digamos, sectores vallistas y sectores del bolsonismo lo planteaban en los 60, y que del 85 en adelante no se vuelve a hablar. Y para mí eso es un dato bastante claro de también la dictadura logró contener y reducir las posibilidades de proyectos alternativos en un sentido amplio. ¿No? No digo solo el proyecto alternativo de un grupo revolucionario, sino proyectos alternativos que lograran consensos dentro de la sociedad uruguaya. De alguna forma, en el debate de la transición democrática está esta idea de volver al Estado ballista, pero ya en el 85-86 está claro que, bueno, se intentan los consejos salarios, después los consejos salarios no funcionan y nadie dice, digamos, tal movimiento sindical se queja, Sí, claro. pero se habla de control de precios y no va al control de precios. O sea, muchas de las cuestiones que tenían que ver con aquel viejo Uruguay que estaba en disputa en los 60 terminan de quedar cancelados, ¿no? Entonces, cuando vos me planteabas todo esto del Frente Amplio, yo creo que hay veces que los discursos de la resistencia opositora nos dificultan pensar cuánto de la dictadura, cuántas cosas la dictadura dejó que después no fueron más discutidas, Ujú, y que efectivamente son legados de la dictadura. ujú. Eh, yo no soy economista, creo que en la discusión económica hay muchas cosas que tienen que ver con el legado de la dictadura. Hay todo un modelo de país que se fortaleció con la dictadura y que el lugar de los bancos en la economía uruguaya,
la visión más aperturista de la economía, efectivamente es un legado de la dictadura que después otros actores lo readecuaron, pero nadie lo discutió en términos, Pero sin embargo, en una forma radical, hoy digamos. día si alguien, ya que estamos relativamente cerca de las elecciones, eh, va a pedir el voto y dice, vamos a transformarnos en una No, no, economía no, cerrada y vamos a hacer nuestras claro. propias computadoras y nuestros propios micro. No, 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 no no, solo no tendría claro. voto, la gente a lo mejor hasta llama a algún médico, ¿no? Para que Claro, vayan. no, Quiero decir, porque me da la sensación que eso ya como que lo hemos aprendido, ¿no? bueno, pero claro, el problema es que esos criterios esas formas de transformación en la dictadura fueron pensadas con una dimensión de ajuste social enorme, ¿no? Que en el caso que vos planteas de la experiencia progresista, hay una visión, el progresismo mayoritariamente tiene una visión bastante liberal de la economía, pero tiene una contemplación de lo social que es totalmente diferente Sí, a la sí, dictadura. claro, claro. Entonces, Eso, pero de todos modos, creo que no está de más pensar todas las cosas que se cambiaron en ese sí, periodo, claro, claro. que Creo que igual la pregunta, como es exacto. contrafáctica, queda abierta, es si en qué medida eso, estoy jugando, estoy Sí, haciendo esta sí. cosa que a lo mejor a vos se te paran los pelos de punta, No, no, no. eh, podríamos A la adjudicársela dictadura, a un éxito presunto de la exactamente. dictadura, O o a, sí, llamémosle evolución o tránsito, para no, exacto. que no tenga ninguna connotación de adjetivo, un tránsito natural del desarrollo del capitalismo, la economía de mercado, de la sociedad Son preguntas que abierta. los historiadores Sí, nos sí, estamos haciendo cuando vemos claro. digamos, la segunda mitad del siglo XX en su totalidad. Quiero usar tu paciencia y de tu generosidad, porque ya te tenés que ir, pero lo que quiero decirte es, en el final, viste que se habla mucho acerca de las cosas que todavía hay que resolver Sí, acerca de la dictadura, pero que tienen que ver con los daños que perpetró, por sí, ejemplo, el terrorismo de Estado sí, y algunas más. Muchísimas, en mucha proporción que aún están todavía pendientes sí, y que desde una perspectiva democrática republicana deberían avergonzarnos a todos. Hasta ahí sí, más o menos sí, andamos sí, bien, sí, ¿no? sí. Ahora, más allá de esto que señalás, que me parece lindo para discutir, puede que haya algún otro gol que haya convertido la dictadura y que convivimos con ellos, no digo con beneplácito, pero sí reconociendo que, bueno, esta gente lo hizo y menos mal que lo hicieron, o quedó y quedó para Sí, siempre, como los fogones, aunque sean resignificados, como los puentes que quedaron, sí. Salto Grande, qué sé yo, no No, sé, me resulta difícil y creo que como sociedad tenemos problemas para pensar eso todavía por con eso. cierta distancia histórica. Me resulta difícil. Lo que sí yo creo que en esto primero que decís está claro todo el tema de los desaparecidos. Todavía la señora Uruguaya debería hablar más de otras experiencias represivas como la tortura. Claro. Tenemos miles de personas que vivieron tortura y que no, y que esas consecuencias se perpetraron por ejemplo, en Chile hubo un informe sobre las torturas, y se dio digamos, hay como una discusión sobre la tortura en sí como Lo que delito. pasa es que la desaparición es tan cruelmente eficiente Sí, que tapa que otro. hace que un ciudadano que fue Pero torturado claro, le dé como vergüenza decir, exactamente. oh, a mí me torturaron. Pero creo que Pero es terrible, son decenas de miles de personas. obvio. Entonces, me parece que es un tema. No, y el otro gran tema que creo que en ese tema sí, bueno, lo dije, lo sugerí hace un rato, es el poder de los militares. Creo que es un legado de la dictadura que aparece todo el tiempo. Cuando en la dictadura de la transitología se hablaba, bueno, en los procesos de transición democrática todavía quedan enclaves autoritarios, y se hablaba, bueno, el ejército en su formación, en la política que lleva adelante con el tema de derechos humanos, en esta cuestión de los usos de la inteligencia y la información, lo que pasó estas semanas con los archivos, da cuenta de que es una institución que sigue siendo muy cerrada y que, a diferencia de lo que ha pasado en Argentina o Chile, donde han habido pedidos de disculpa, recambios generacionales, acá no parece haber habido nada de eso. El Uruguay inventado, reflexiones sobre el imaginario de la dictadura, su autor, el doctor en historia, investigador, escritor, docente Aldo Marquesi nos ayudó a poner la mañana en camino. Bueno, gracias, gracias Aldo. Nos vamos a la pausa, estamos poniendo la mañana en camino.